Muy buenos días y gracias al Instituto de la Memoria Histórica por invitarme a presentar esta ponencia y sobre todo por realizar este congreso que estoy seguro que va a ayudar mucho en su momento para la reconstrucción histórica de Cuba. He preparado un texto que he titulado Los hijos de Cuba y dice: no hay nada más desgarrador que tener que dejar el espacio que por circunstancias geográficas se convirtió en la patria. Ese terruño que está habitado por gente que hablan una misma lengua, consumen los mismos alimentos, se emocionan con las mismas canciones y se reproducen para entregarles en su momento a esa misma patria nuevos hijos que luego repetirán el ciclo. La emigración, y en particular el exilio, cercenan esa continuidad y dañan permanentemente el concepto de identidad. No es lo mismo emigrar que exilarse. Dejar atrás un sitio de manera voluntaria lleva implícito un episodio traumático pero temporal, pues en cualquier momento ese emigrante puede regresar a su lugar de origen. Sin embargo, el exilio tiene un arrastre político en el que intervienen ideas distintas a las de quienes ostentan el poder. Las diferencias políticas bajo el totalitarismo y gobiernos autoritarios obligan como única elección de continuar con vida y en libertad a marcharse del país. Esa opción no tiene siempre el componente de poder regresar. En el caso cubano, varias generaciones de ciudadanos en el exilio han vivido fuera de su terruño sin poder regresar por la larga dictadura de 65 años. El resultado ha sido catastrófico en todos los renglones, incluido el sociológico. En Cuba, durante la República y antes en la colonia, hubo exiliados políticos. Nuestro gran desterrado fue José Martí, con menos de 20 años de edad. Muchos otros tomaron el camino del exilio por divergencias políticas con el gobierno de turno, pero había un regreso posible. Pero el castrismo ha ido más allá al convertir Fidel Castro y su régimen al hambre como un arma política, la separación familiar como un arma política, la posibilidad de crecimiento personal como un arma política. Las razones para exiliarse tienen muchos tentáculos, todos causados por el supertotalitarismo castrista que ha enlutado, envilecido y destruido a la nación cubana. Al tirano Fidel Castro no le bastaba la neutralidad real o aparente de una parte de la población ante su gobierno, sino que exigía un compromiso y aplausos ante su fracasado sistema. Quienes no asumían la política oficial estaban comprometiendo su libertad. Su gobierno totalitario convirtió a los ciudadanos en desplazados al instaurar en Cuba un sistema político basado en la aniquilación física y moral de los opositores. Un país forzado a vivir bajo un término, revolución cubana, que nada tiene que ver con lo que realmente es una revolución, con partidos políticos o ideología, sino con una intención, la de permanecer en el poder a toda costa. Esa cruel política ha causado el mayor éxodo de cubanos en la historia del país. Una tercera parte de la población cubana ha dejado el país en 6 décadas. La mala administración de los recursos del Estado cubano, la feroz persecución a los disidentes y personas que se expresan públicamente contra el gobierno ha acelerado un éxodo incesante de cubanos. El castrismo tuvo, desde que llegó al poder en 1959, al hambre como un instrumento de tortura social. La política del hambre en los últimos años se le ha revertido al régimen al verse imposibilitado, desde luego, por su propia ineficiencia de poder satisfacer la raquítica cuota alimenticia distribuida bajo los términos de subsistencia mínima de la libreta de racionamiento. Cuba, como el Estado fallido que es, no produce nada con la suficiente eficiencia y calidad como para no depender de las importaciones.
Es oportuno mencionar que entre 1959 y 1960 el dictador Fidel Castro intervino por decreto y su férrea voluntad, entre otros, 105 centrales azucareros, 50 fábricas textiles, 8 empresas de ferrocarriles, 13 tiendas por departamento, 16 molinos arroceros, 11 tostaderos de café, 6 fábricas de leche condensada. Solo al principio de 1959 se apoderaron de los bancos y de 382 grandes empresas. No puede haber crecimiento después de tal descabellada debacle. Con estas medidas enloquecidas desapareció la producción nacional, porque es innecesario aclararlo. Esas industrias embargadas no continuaron funcionando bajo la administración del Estado, sino fueron deteriorándose hasta que finalmente dejaron de funcionar y fueron cerradas. Toda esa catástrofe fue acrecentando un éxodo continuo de cubanos que comenzó a ver, más allá de su patria, el porvenir real. Pero esa mirada fuera de la insularidad llevaba implícita una carga de ruptura, de pérdida de identidad nacional, aun cuando se hicieran todo lo posible por mantener la cubanía. Pero aún asumiendo cada familia la difícil decisión de buscar una nueva vida en otro país, el lograr la autorización de salida requería someterse a la humillación y manipulación de la dictadura. Además, dejar atrás a seres queridos, unos viviendo tan precariamente como ellos, otros presos por razones políticas. La ruptura familiar es, como el hambre, un arma política. Los que permanecían en la isla resultaban rehenes y las posibilidades de poderse reunir sigue dependiendo de la decisión del gobierno tiránico, que monitorea el comportamiento y las denuncias que desde el exterior realizan los cubanos y vuelca su venganza contra los familiares rehenes en Cuba. Hubo familiares que enviaron a sus hijos menores de edad hacia Estados Unidos durante la operación Pedro Pan, que desplazó y desarraigó y dañó a muchas familias que asumían la dolorosa decisión de separarse de sus hijos para salvarlos de la hecatombe del comunismo. Fueron 14.048 menores los que llegaron solos a Estados Unidos y fueron atendidos y cuidados con amor y cariño por la Iglesia Católica. Para poder emigrar, que en realidad bajo las circunstancias cubanas ha sido tomar el camino del destierro, la dictadura castrista estableció un cruel sistema de trabajo que obligaba a los que solicitaban el permiso de salida del país a laborar en la agricultura durante todo el tiempo de espera por la visa de entrada a otro país. Hubo personas que lograron la salida, que nunca lograron la salida, otros que laboraron 3, 4 y 5 años en los campos, profesionales, técnicos, profesores, médicos, enfermeros, dueños de negocios, de los negocios expoliados, hombres y mujeres, fueron a parar a las difíciles labores agrícolas. Por otra parte, los hijos de los que habían manifestado su interés por tomar el camino del exilio eran maltratados moralmente en las escuelas primarias y si cursaban estudios superiores eran expulsados de los institutos preuniversitarios y de las universidades. Cuando esas familias recibían el permiso de viaje, ya algunos de sus miembros habían fallecido, otros, los jóvenes varones, estaban en edad militar, etapa en la vida del hombre cubano que comprende entre los 16 y los 27 años. Muchas familias que aspiraban a irse juntos, al final se fragmentaban, dejando en Cuba rehenes. Los que partían fundamentalmente hacia Estados Unidos, en los denominados vuelos de la libertad después de años de trabajo forzado, recibían en sus pasaportes un sello con la dolorosa y humillante frase salida definitiva. Los vuelos de la libertad operaron con aviones de la compañía Pan American entre 1965 y 1973, transportando 300.000 personas, incluidos muchos de los que
otrora entusiastas, regresaron a Cuba en 1959 tras el arribo de Castro al poder y que, decepcionados por el rumbo totalitario de la revolución, la intervención de las industrias, los cientos de fusilados y los miles de presos políticos, volvieron al destierro. En el éxodo inicial de 1959, entre el éxodo inicial de 1959 y el de los vuelos de la libertad, hubo uno marítimo desde Camarioca, puerto en la provincia de Matanzas. Por esa vía salieron entre el 28 de septiembre y el 15 de noviembre de 1965 un total de 5.083 cubanos en frágiles embarcaciones. Poco antes del cierre de los vuelos de la libertad, hubo un éxodo bastante silencioso de cubanos jóvenes, adolescentes, que estaban a punto de entrar en edad militar y que fueron saliendo de Cuba rumbo a España gracias a las gestiones del padre franciscano Antonio Camiñas, que lo recibía y protegía en España. Por esa vía lograron salir al exilio unos 4.000 jóvenes. Si dejar el país de nacimiento es traumático y para lograrlo es necesario someterse a un traje, es menester resaltar la maldad del régimen que durante muchos años se opuso a que los cubanos emigraran. El diabólico dictador quería que lo adoraran y que se le opusieran, se vieran obligados a soportar su régimen y a mantener un perfil bajo para no ir a parar a las cárceles. La mentalidad enferma, cruel y brutal de Fidel Castro, además, requería de los cubanos que tenían familiares en el extranjero de no mantener correspondencia con sus parientes, no recibir remesas ni establecer comunicación telefónica. El socorrido recurso de las familias cubanas para sortear tan humillante reclamo oficial era decir que la abuelita era la que recibía las cartas y las llamadas de larga distancia. Por la debacle económica del gobierno cubano, Fidel Castro idea que fueran sus propias víctimas, esos mismos que encarceló, humilló en la agricultura, los que se convirtieran en fuentes de ingresos monetarios y de mercancía, pues el país estaba sumido en una crisis generalizada. Así comienza en 1978 la visita de la denominada Comunidad Cubana en el Exterior. Miles regresaron tras 2 décadas de separación para encontrarse con sus familiares mal vestidos, pésimamente alimentados y envejecidos. Esas visitas ayudaron a solventar algunas necesidades inmediatas, como ropa y calzado. Pero las visitas familiares le sirvieron al cubano de la isla para constatar que sus familiares, amigos y vecinos que habían dejado Cuba habían alcanzado éxito en sus nuevas vidas. Las conversaciones conducían a comprender que quienes se habían marchado sin un centavo en el bolsillo y habían arribado a otro país sin recursos, pudieron progresar, mientras los cubanos en su insularidad cada día retrocedían más, sencillamente por la ineficiencia de un gobierno fallido, entregado al comunismo y satélite de la Unión Soviética. Las visitas incrementaron las salidas por mar y auspiciaron el asilo en embajadas occidentales. Hubo varios episodios de ese tipo, pero fue el 4 de abril de 1980 cuando un grupo de 5 personas encabezado por Héctor Damián Sanjusti incursionó en la embajada del Perú. Un custodio cubano de la embajada muere en el tiroteo cruzado de los propios guardias y Fidel Castro retira la protección de la embajada del Perú. En 48 horas, 10.832 personas se agolpan en las casas y jardines de la embajada. Ante la crisis, Castro busca una vía de escape, moviliza a sus agentes en Miami y hace que lleguen al puerto de María, en el oeste de La Habana, varias embarcaciones para recoger a sus familiares asilados en la embajada. Surge un nuevo éxodo, el de Mariel, que desplazó a 125.000 cubanos hacia Cayo Hueso entre abril y septiembre de 1980. Uno de ellos yo. Es perturbador para cualquier sociedad tener que tomar el camino del exilio por culpa de un régimen político despótico, inhumano e inoperante como el castrista.
El exilio es ruptura, desarraigo, pérdida de propiedades y daño emocional irreparable. Todavía más patético es cuando ese mismo sistema político despliega toda su maquinaria de poder para convertir a sus propias víctimas en su sostén económico, como ocurre en el presente. En el año 2024, tras 65 años de tiranía en el poder, más de 3.000 millones de dólares entran en las arcas del Estado cubano gracias a los exiliados que en nombre de la familia se despojan de sus recursos para enviarlos o llevárselos a sus seres queridos hambrientos y desposeídos en Cuba. El cubano sabe que está siendo extorsionado, pero el amor filial no tiene límites. El incremento de la miseria colectiva, apareada a la represión, desató en 1994 otro éxodo masivo, el de los balseros, que hizo que 32.362 cubanos se lanzaran al mar en rudimentarios artefactos construidos de forma casera. Cuando se ha perdido toda esperanza, el único camino es el exilio. En el caso cubano, el exilio más prolongado de toda América Latina. Según estadísticas, el tiempo promedio de permanencia en el exilio es de aproximadamente 5 años. En el caso cubano ya va por 3 generaciones y ya suman 65 años. Imaginemos a alguien que nació el 1 de enero de 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder. Esa persona tiene hoy 65 años, es decir, es un anciano. El exilio no solo causa desarraigo, sino también daño antropológico, emocional. Es causante de suicidio, de pérdida de identidad, de afectación del modo de expresión, de los patrones culturales, hasta del acento. El cubano, tras permanecer fuera de la isla, pierde su entonación o al menos la neutraliza. Sus escritores inevitablemente establecen un patrón expresivo de las dos orillas del sitio donde nacieron y el lugar donde se encuentran. Aún así, el cubano ha logrado, por la proximidad a Cuba, el alto conglomerado de sus compatriotas en Miami y continuamente llegando más refugiados, un balance en ciertos aspectos de la vida al estilo nacional, como la comida, la música, el arte, literatura, teatro y artes plásticas. Sin embargo, se ha creado un fenómeno sorprendente. El cubano del exilio ha defendido los distintos aspectos de su cultura e identidad nacional. Sin embargo, los que están en la isla, por sus propias carencias de casi todo, como los productos para el menú habitual del cubano, de repente descubren o redescubren sus comidas cuando llegan a Miami. Eso es algo que se aprecia en los recién llegados, que tienen que aprender de nuevo a sazonar sus alimentos típicos. El caso de los exiliados cubanos arrastra la historia de la longevidad. Nadie debe irse de su país por diferencias políticas o opiniones que no agraden al gobierno de turno. Sin embargo, la unidad, fuerza y éxito de los cubanos exiliados en cualquier parte del mundo en donde se establezcan es un claro indicio que demuestra una vez más que el problema cubano es el gobierno represivo, torpe, maledicente y cruel. Un gobierno que obstaculiza el crecimiento social por temor a perder el poder, que abusa de los campesinos, que adoctrina a los estudiantes, que destruye la creatividad. Un fenómeno complejo que ha afectado a la migración de los cubanos son sus descendientes. La cifra de hijos de cubanos nacidos en otras latitudes, fundamentalmente Estados Unidos y España, son altísimas. Esos vástagos de cubanos en el destierro no solo crecieron fuera del territorio que le pertenecía por descendencia, Cuba, sino que conforman una estructura social compleja, teniendo a otro idioma, poseyendo otra nacionalidad, expresándose con acento del país donde se radicaron sus padres y abuelos, hasta expresándose en español con dificultad. Sin embargo, mantienen una estrecha
una estrecha relación con las costumbres y las tradiciones de sus progenitores. Incluso muchos se identifican a sí mismos como cubanos sin oficialmente serlos. Adquieren una nacionalidad entregada por los padres. Conocen de la historia de Cuba, saben del sacrificio de sus familiares para que pudieran vivir en libertad. Se alimentan con comida cubana, escuchan y bailan salsa y se emocionan con los boleros que de niños le escuchaban cantar a sus madres y abuelas mientras hacían los quehaceres de la casa. Crecen identificados con una nación que jamás han visitado. Ese fenómeno antropológico es válido y a pesar de la triste carga que encierra, es también admirable cómo la nacionalidad no solo es un marco geográfico, sino también de vida. La emigración cubana y sus consecuencias continuarán mientras haya dictadura. Sin embargo, la identidad cubana, el orgullo nacional es inquebrantable, aún con todos los obstáculos y presiones del gobierno de Cuba sobre otras naciones para impedir que los cubanos lleven, se expresen y se comporten como lo que son, orgullosamente cubanos. Exilio es vivir fuera del lugar que por derecho propio te pertenece y al que no se ha de regresar mientras permanezcan las condiciones que forzaron a ese desplazamiento necesario pero involuntario. Exilio es triunfar, como han hecho los cubanos fuera del país, unos porque alcanzaron el poder económico, incluso político, en sus nuevos espacios de vida. Pero la gran victoria de los que han dejado la isla de Cuba desde 1959 hasta el presente, hasta este presente interminable, es que han logrado el más preciado valor del ser humano, vivir en libertad. Muchas gracias.